Buenos días, chicos. Iniciamos con la sesión programada para esta segunda semana y hoy vamos a desarrollar una sesión cuyo título es Leemos y manifestamos nuestra opinión. Seguramente han revisado la plataforma y hay actividades súper interesantes y los hemos consolidado en una sola ficha. Bueno, cuando nosotros hablamos de opinión, es algo que está presente en nuestras vidas, ya que muchos de ustedes están interactuando en las redes sociales. Y cuán importante es saber opinar, porque implica el uso de argumentos, se trata de convencer con, con nuestra posición. Y bueno, yo estaba revisando las redes sociales y hace poco se dio este comunicado, que seguramente ustedes también lo han visto, y ha generado 36 comentarios, que también podríamos llamarlo opiniones. Y esas opiniones iban en este sentido, como ustedes observarán, si yo les preguntara cuál de ellas tiene un argumento válido o cuál de ellas es convincente. Bueno, ustedes acá ven los comentarios, las opiniones de la gente, y por eso es que es muy importante aprender a opinar. Y el día de hoy les voy a dar algunas precisiones del cómo se tiene que opinar y cómo ese concepto lo van a usar ustedes para contestar la actividad número 1. Les he preparado una ficha que también les van a compartir los tutores. Y esta ficha tiene 5 partes. En la primera está el propósito de aprendizaje, preguntas iniciales, definición sobre opinión, hay una infografía y finalmente tienen que opinar sobre la infografía y también tienen que completar una tabla. Bueno, nuestro propósito es básicamente que ustedes lean la infografía y tienen que establecer las relaciones de causa-efecto y luego tienen que opinar acerca de las amenazas contra la biodiversidad. Vayamos entonces con las preguntas iniciales cuyas respuestas son libres. ¿Cuáles consideras que son las principales amenazas que ponen en peligro el bosque tropical de la Amazonía? ¿Qué países crees que forman parte del bosque tropical de la Amazonía? ¿Qué se entiende por biodiversidad? ¿Nos afecta en nuestras vidas la destrucción de los bosques tropicales? Ustedes aquí van a contestar de forma libre. Bueno, una opinión es asumir una postura que necesitamos que ésta se exprese de manera coherente y cohesionada. De hecho, es la forma como interpretamos o cómo entendemos un hecho, a partir de las informaciones que manejamos. La estructura de opinión es, lo primero, es asumir una postura. Puede ser afirmativa o puede ser contraria, pero sí o sí tenemos que asumir una postura frente a un hecho, o frente a un tema, o frente a una problemática. Esta posición tiene que estar sustentado con razones, y las razones pueden ser verdades aceptadas, un argumento racional, pueden ser las evidencias, cifras, investigaciones o también la opinión de los expertos. Veamos un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta. Ustedes saben que nosotros o nuestra Amazonía era así hace 50 años atrás, lindo, hermoso. Vinieron las concesiones mineras o también la minería quizá en nuestra región, por ejemplo, de manera ilegal. Y finalmente, como efecto tenemos esto: deforestación, tala de árboles, contaminación, en fin. Bueno, hemos tenido mucha diversidad, aún lo seguimos teniendo, pero esta se está siendo amenazada.
Nuestra naturaleza es así. Y bueno, vinieron las hidroeléctricas y nuestras especies se encuentran hoy por hoy básicamente amenazadas. Entonces, para emitir una opinión hay que conocer las causas. Las causas las vamos a encontrar en las informaciones, en los textos especializados, y allí hay que aplicar una situación lógica. Básicamente, eso nos sirve para emitir una opinión. Entender las causas y los efectos, y esto va a generar una opinión coherente. Vayamos a algunos ejemplos de opinión. Y aquí, por ejemplo, es común que ustedes escuchen en una sesión de clase y cuando dicen, bueno, Antonio ha llegado tarde al colegio porque había un tráfico inusual debido al desfile oficial. Esta es una opinión porque aquí hay un argumento. No es opinión cuando dicen, Antonio llegó tarde al trabajo de vuelta. Ahí no hay ningún argumento. Cuando hablamos de los celulares, la opinión es que entorpecen el aprendizaje, la posición, porque tienen la capacidad de distracción. Argumento, capacidad de distracción. Aquí no es opinión. Cuando ustedes dicen, me parece que los celulares solo sirven para distraer en las clases. Como se habrán dado cuenta, aquí no hay una posición. Porque dice, me parece que solo sirven para distraer. No hay un argumento. Hay que tener mucho cuidado entonces. Cuando hablamos del Internet y su utilidad, sabemos que esta es relativa. Todo depende de cómo se use, ¿cierto? En ese caso sí es una opinión. Pero no es opinión cuando dicen usar Internet para el aprendizaje es bueno, es malo. Cuando nosotros queremos entonces opinar sobre algo, tenemos que darle razones, el por qué. No solamente se trata de que es bueno, es malo. Podría convertirse en opinión cuando fundamentamos. Yo podría decir es bueno porque, entonces se podría convertir en opinión. Bueno, tienen que ustedes analizar esta infografía que titula ¿Qué es lo que está en juego? Y habla acerca de la biodiversidad de la Amazonía amenazada. Aquí van a encontrar las principales razones, y las tenemos 6: deforestación, concesiones mineras, represas hidroeléctricas, cambios en la legislación, construcción de carreteras, expansión de agricultura. Y también van a encontrar acerca de las superficies. Aquí hay un mapa sobre Amazonía. Como se darán cuenta, agrupa varios países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, ¿sí? Luego tenemos especies amenazadas, que especies en números, y también tenemos ahí los números: cuántos mamíferos, cuántos peces, cuántas especies de peces existen y cuántas especies de plantas. Yo les invito a que puedan revisar minuciosamente esta información. Luego tienen que opinar. Y ustedes saben que se tiene que asumir una posición y dar básicamente una opinión basada en informaciones e investigaciones. Bueno, la pregunta está sencilla. Ustedes han visto que en la infografía hay varias amenazas contra la biodiversidad: la construcción de represas hidroeléctricas, la construcción de carreteras, las concesiones mineras y la expansión de la agricultura. Todas responden a actividades humanas que pueden servir para llevar modernidad y mejorar el estilo de vida de las personas que viven en todo el Perú. Entonces, ¿por qué crees tú que están incluidas dentro de las amenazas contra la biodiversidad? ¿Cuál sería la manera de mejorar la vida de las personas sin que se vulnere ni amenace la biodiversidad? Ustedes fundamentan y explican. Aquí hay un cuadro que tienen que salir de la lectura. Número de especies en riesgo van a encontrar en la infografía. Respecto a las plantas, aquí tienen plantas, más de 30.000. Entonces colocan esa cifra aquí. ¿Cuántas especies están en peligro de extinción en la Amazonía?
tienen que investigar especies, colocarlo ahí, ¿sí? Podría ser caoba, ¿qué especies de plantas, no? Y en el Perú, número aproximado de especies en peligro de extinción en las reservas y bosques peruanos. ¿Cuántas especies de plantas están siendo amenazadas en el Perú? Las respuestas tienen que ser más de 2. Lo mismo hacen con las aves, anotan el número que está en la infografía. El número de aves que están en amenaza son 1500. Entonces lo ponen aquí aves. ¿Cuántos en la Amazonía de Brasil? ¿Cuántas especies de aves están en proceso en peligro de extinción en la Amazonía brasilera? ¿Y cuántos en los bosques peruanos? Lo mismo hacen con los mamíferos, con los reptiles, con los peces. Esas básicamente las actividades, estas son las dos actividades planteadas que tienen que desarrollar. Y quería comentarles también respecto al portafolio. Deben tener en casa un folder o pueden confeccionar una y ahí van a archivar las prácticas impresas si es que tienen impresora. Recuerden que está prohibido salir de casa. O si no, desarrollarlas en hojas. En la hoja solamente copian las dos preguntas, las dos actividades solamente, no toda la parte teórica. O también puedes utilizar un cuaderno donde tienes que responder estas dos preguntas, la pregunta 1 y 2 de esta actividad. Chicos, ha sido un placer poder ayudarles. Estamos esperando su profesor para que pueda ya trabajar desde la siguiente semana. Ojalá que sea así, de lo contrario les voy a seguir apoyando. Ha sido un gusto.